¿Y si todo lo que crees saber sobre la historia estuviera incompleto? Imagina por un momento que las civilizaciones antiguas no eran tan primitivas como nos enseñaron, que en realidad poseían conocimientos, habilidades e incluso tecnologías que hoy apenas comenzamos a entender. A lo largo del mundo existen estructuras tan impresionantes, tan precisas y tan misteriosas que han dejado a los arqueólogos sin respuestas claras. No estamos hablando de simples ruinas, estamos hablando de construcciones que parecen imposibles para su época. Piedras gigantes cortadas con una precisión milimétrica, ciudades construidas sobre el agua y monumentos tan antiguos que desafían completamente la línea oficial de la historia. Hoy, en Curiosidades 1360 vas a descubrir 5 estructuras antiguas inexplicables que desconcertaron a los arqueólogos. Pero te advierto algo, a medida que avancemos en esta lista, los misterios se volverán cada vez más inquietantes. Y la última podría hacerte cuestionar absolutamente todo. Así que quédate hasta el final, porque este viaje al pasado podría cambiar tu forma de ver el mundo. Parte 1. Puma Punku. ¿Tecnología imposible? Imagina estar frente a enormes bloques de piedra, cada uno con cortes tan precisos que parecen hechos con máquinas modernas. Eso es exactamente lo que ocurre en Puma Punku, un sitio arqueológico ubicado en Bolivia. A simple vista, podría parecer otro conjunto de ruinas antiguas. Pero cuando te acercas, todo cambia. Las piedras no están simplemente apiladas, están perfectamente moldeadas. Ángulos rectos casi perfectos, superficies lisas y cortes tan exactos que encajan como piezas de un rompecabezas avanzado. Ahora piensa esto por un segundo. Algunas de estas piedras pesan más de 100 toneladas. 100 toneladas. ¿Cómo una civilización antigua, sin grúas, sin maquinaria pesada y sin herramientas de metal avanzadas, pudo mover algo así? Pero eso no es lo más inquietante. Lo realmente sorprendente es la precisión. Muchos investigadores han comparado estos cortes con técnicas modernas de ingeniería. Y aún así, replicarlos no sería nada fácil incluso hoy. Algunos científicos creen que los antiguos habitantes utilizaron métodos ingeniosos, como herramientas de piedra más duras, arena abrasiva y una enorme cantidad de tiempo. Pero hay un problema con esa explicación: la perfección. Porque no se trata solo de cortar piedra, sino de hacerlo con una exactitud casi industrial. Y aquí es donde surgen las teorías más controversiales. Algunas personas creen que este lugar es evidencia de conocimientos perdidos, tecnologías que desaparecieron con el tiempo, o incluso ayuda externa. Pero es importante decir algo claramente. No existe evidencia científica que confirme teorías extraordinarias como intervención extraterrestre. Sin embargo, el misterio sigue ahí, porque incluso con todo lo que sabemos hoy, nadie ha podido explicar completamente cómo se logró esto. Ahora te pregunto a ti, si tuvieras que construir algo así, ¿por dónde empezarías? Y más importante aún, ¿crees que realmente sabemos todo sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas? Parte 2. Las líneas de Nazca. El mensaje en el desierto. Ahora viajamos a Perú, a uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Las líneas de Nazca. Desde el suelo, no parecen gran cosa. Simples líneas en la arena. Caminos, formas sin sentido. Pero todo cambia cuando las ves desde el cielo. Gigantescas figuras de animales, espirales, formas geométricas perfectamente trazadas. Algunas de estas figuras miden más de 300 metros. Sí, 300 metros. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo lograron crear dibujos tan enormes y precisos sin poder verlos desde arriba? Piénsalo bien. No había drones. No había globos aerostáticos confirmados. No había aviones. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Una teoría bastante aceptada dice que utilizaron estacas y cuerdas para medir y trazar las líneas desde el suelo. Y sí, eso podría explicar parte del proceso, pero no explica completamente la escala ni la perfección de algunas figuras. Además, muchas de estas líneas solo tienen sentido visual, desde el aire, como si hubieran sido hechas
para ser vistas desde el cielo. Esto ha llevado a muchas interpretaciones. Algunos creen que eran caminos ceremoniales. Otros piensan que tenían un propósito astronómico, alineado con estrellas o eventos celestes. Y luego están las teorías más especulativas, aquellas que sugieren que estas figuras podrían haber sido señales, mensajes o incluso puntos de contacto. Pero nuevamente, no hay evidencia científica que respalde esas ideas. Lo que sí sabemos es que las líneas de Nazca siguen siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Y cuanto más se estudian, más preguntas aparecen, porque no se trata solo de cómo se hicieron, sino de por qué. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a crear algo que casi nadie podía ver en su totalidad? ¿Era arte? ¿Era religión? ¿O algo que aún no comprendemos? Ahora dime, si estuvieras en esa época, ¿qué motivo te llevaría a crear algo tan gigantesco y tan invisible desde el suelo? Parte 3. Nan Madol, la ciudad perdida sobre el agua. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una leyenda. En medio del Océano Pacífico, lejos de las grandes civilizaciones conocidas, existe un lugar que desafía toda lógica. Nan Madol, una antigua ciudad construida literalmente sobre el agua. No estamos hablando de pequeñas estructuras o chozas simples. Estamos hablando de una compleja red de islas artificiales, con muros, templos y canales que parecen diseñados con una precisión impresionante. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Las estructuras están hechas de enormes columnas de basalto volcánico. Algunas pesan varias toneladas, y lo más impactante, fueron colocadas una encima de otra, como si fueran piezas de un gigantesco juego de construcción. Ahora piensa en esto. No hay ríos cercanos que faciliten el transporte. No hay evidencia clara de herramientas avanzadas. Y tampoco hay registros históricos detallados que expliquen cómo se construyó. Entonces, ¿cómo llegaron esas piedras hasta allí? Algunas teorías sugieren que fueron transportadas en balsas. Otras dicen que utilizaron técnicas desconocidas de ingeniería antigua. Pero hay un detalle inquietante. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, replicar una construcción así en medio del océano sería extremadamente complejo. Y eso no es todo. Las leyendas locales hablan de hermanos con poderes especiales, capaces de hacer levitar las piedras. Ahora es importante aclararlo. Esto forma parte del folclore, no de evidencia científica. Pero lo interesante es cómo estas historias nacen precisamente en lugares donde la explicación lógica parece no ser suficiente. Nan Madol no es solo una ciudad antigua, es un recordatorio de que existen capítulos de la historia que aún no hemos logrado descifrar. Y ahora te pregunto, si encontraras una ciudad así, aislada, misteriosa, ¿pensarías en ingeniería o en algo más? Parte 4. Göbekli Tepe, el templo que cambió la historia. Ahora viajamos aún más atrás en el tiempo, mucho antes de las pirámides de Egipto, mucho antes de las primeras ciudades. Nos encontramos con Göbekli Tepe en Turquía, un sitio arqueológico que ha cambiado por completo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Porque según la teoría tradicional, las civilizaciones complejas surgieron después de que los humanos desarrollaran la agricultura. Pero Göbekli Tepe rompe completamente esa idea. Este lugar tiene más de 11.000 años de antigüedad. Sí, 11.000 años. Y sin embargo, presenta enormes pilares de piedra tallados con figuras detalladas de animales, estructuras organizadas y un nivel de planificación que sugiere una sociedad mucho más avanzada de lo que se pensaba para esa época. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Cómo es posible que personas que supuestamente eran cazadores-recolectores, sin ciudades, sin agricultura establecida, hayan construido algo tan complejo? Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una idea revolucionaria. ¿Y si la religión o las creencias fueron lo que impulsó a los humanos a organizarse, antes incluso de desarrollar la agricultura? Es decir, ¿y si primero construimos templos y después construimos civilizaciones? Göbekli Tepe no solo es un misterio arqueológico, es una pieza que podría reescribir la historia de la humanidad. Pero hay algo aún más intrigante. El sitio fue enterrado deliberadamente por sus propios constructores. Sí,
cubierto completamente con tierra, como si quisieran ocultarlo. Pero, ¿por qué? ¿De qué querían protegerlo? ¿O a quién? A día de hoy, esas preguntas siguen sin respuesta. Y cuanto más se investiga, más claro queda algo. Tal vez no entendemos nuestros propios orígenes, también como creemos. Parte 5. Sacsayhuamán, la perfección imposible. Ahora volvemos a Perú, a una de las construcciones más impresionantes jamás creadas. Sacsayhuamán. A primera vista podrías pensar que es solo una antigua fortaleza, pero basta con acercarte para darte cuenta de que esto es algo completamente diferente. Sus muros están formados por enormes bloques de piedra. Algunos pesan más de 100 toneladas, pero lo que realmente deja sin palabras no es el tamaño, es la precisión. Cada piedra tiene una forma única. No hay dos iguales, y aún así, encajan perfectamente entre sí, sin cemento, sin pegamento, sin ningún tipo de material que las una. Solo piedra contra piedra, tan perfectamente ajustadas que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas. Ahora imagina el nivel de habilidad necesario para lograr eso. Tallado exacto, mediciones precisas y una comprensión increíble de la geometría. Todo esto sin herramientas modernas, sin maquinaria eléctrica, como lo hicieron. Algunos expertos creen que utilizaron técnicas avanzadas de tallado manual, combinadas con paciencia y prueba-error. Pero hay algo que no encaja del todo: la consistencia, porque no se trata de una sola piedra bien hecha. Son cientos, todas perfectamente encajadas. Incluso hoy, replicar este tipo de construcción sería extremadamente difícil. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Realmente eran tan primitivos como creemos? ¿O hemos subestimado el conocimiento de las civilizaciones antiguas? Sacsayhuamán no solo es una maravilla arquitectónica, es una prueba silenciosa de que el pasado aún guarda secretos que no estamos listos para comprender completamente. Parte 6. Baalbek. Los bloques imposibles. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de ver desafía incluso a la ingeniería moderna. En Líbano existe un lugar llamado Baalbek, un sitio antiguo que alberga algunos de los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en construcción. Y cuando digo grandes, no es una exageración. Algunas de estas piedras pesan más de 800 toneladas. Sí, 800 toneladas. Para que te hagas una idea, eso es más pesado que un avión comercial completo. Ahora piensa en esto. Estas piedras no solo fueron cortadas, fueron transportadas y luego colocadas con una precisión impresionante. Sin grúas modernas, sin maquinaria pesada, sin tecnología avanzada, al menos según lo que sabemos. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Incluso hoy, mover una piedra de ese tamaño sería una operación extremadamente compleja, requiriendo equipos especializados y planificación avanzada. Algunos investigadores sugieren que utilizaron rampas, rodillos y una gran cantidad de mano de obra, pero otros señalan algo inquietante. La escala de estas piedras hace que esas explicaciones sean difíciles de aceptar completamente. Y aquí es donde comienzan las preguntas incómodas. ¿Estamos subestimando a las civilizaciones antiguas? ¿O estamos pasando por alto algo importante en la historia? Porque Baalbek no es solo una construcción impresionante. Es un desafío directo a nuestra comprensión de lo que era posible en el pasado. Y cuanto más lo analizas, más claro se vuelve algo. Tal vez no tenemos todas las respuestas. Parte 7. Las pirámides de Egipto. El misterio eterno. Llegamos a la última estructura, y probablemente la más famosa de todas, las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza. Miles de años han pasado, y aún así, siguen siendo un misterio. Fueron construidas con millones de bloques de piedra, algunos con un peso de varias toneladas, y lo más impresionante, su alineación. Están orientadas casi perfectamente con los puntos cardinales. Su precisión es tan exacta que incluso hoy sigue sorprendiendo a ingenieros y científicos. Ahora piensa en esto. ¿Cómo lograron tal nivel de exactitud sin instrumentos modernos? ¿Cómo transportaron millones de bloques y los colocaron con esa perfección? La teoría más aceptada dice que fueron construidas
por miles de trabajadores organizados, utilizando rampas y herramientas simples. Y sí, hay evidencia que respalda esta idea, pero eso no elimina completamente el misterio, porque la escala, la precisión y el tiempo necesario siguen siendo difíciles de comprender en su totalidad. A lo largo de los años han surgido muchas teorías, algunas más realistas, otras más especulativas, pero lo importante es esto. A día de hoy, todavía estamos aprendiendo sobre ellas, y cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas, porque las pirámides no son solo tumbas antiguas, son un símbolo de algo mucho más grande, el ingenio humano y los misterios que aún no hemos logrado resolver. Final épico, cierre plus ETA fuerte. Después de ver todas estas estructuras, es imposible no sentir algo: asombro, curiosidad, incluso un poco de duda. Porque si algo queda claro, es que la historia no es tan simple como parece. Tal vez las civilizaciones antiguas sabían más de lo que imaginamos. O tal vez hemos perdido conocimientos valiosos con el paso del tiempo. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Y si estos lugares no son solo ruinas, sino mensajes del pasado? Mensajes que aún no sabemos cómo interpretar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas estructuras te impactó más? ¿Crees que todo tiene una explicación lógica o hay algo que aún no entendemos? Escríbelo en los comentarios, porque tu teoría podría sorprender a todos. Y si te apasionan los misterios, la historia y las preguntas sin respuesta, suscríbete a Curiosidades 360 y activa la campanita, porque aquí cada video es un viaje a lo desconocido. Y créeme, esto es solo el comienzo.